agroindustria o el cemento, viste que son insumos que se utilizan en varias ramas. Bueno, el maíz, nosotros no comemos maíz, no comemos soja, pero son la base de la alimentación de el cerdo, los novillos que comemos en el asado, el pollo, el huevo y la leche. Fíjate que 5 elementos clave de la mesa de los argentinos. Hoy la soja tocó su pico, $500 la tonelada, hace 6, 7 años. Sí. Aumentó una barbaridad. El maíz, imagínate vos que el maíz en julio valía 9.000 pesos la tonelada, hoy vale 19.000. La soja valía 14.000, hoy no sé lo que terminará cerrando, pero ponele 28, 29.000. Fíjate qué aumento a partir de los precios internacionales de los commodities. ¿Entiendes? Bien, ¿qué pasa con la Argentina? Que tiene otra característica que tenés que sumar, que nosotros exportamos lo que comemos. ¿Entiendes? Exportamos lo que comemos. Debemos ser el único país en el mundo, porque Japón come arroz, pero tiene prohibida la exportación de arroz. Vietnam, lo mismo. China, igual, anda a exportar arroz. Ellos, lo que comen, no lo exportan. Nosotros, lo que comemos, lo exportamos. O sea, los commodities que exportamos, que a su vez son la base de nuestra alimentación, aumentaron muchísimo. ¿Qué significa eso? Significa que estamos importando inflación al mercado interno. Claro. ¿Se entiende? O sea que vos tenés que encontrar algún mecanismo para que esa inflación no se te traslade a los precios. ¿Por qué te crees que pasó lo que pasó y que se nos van los índices de inflación 3.5 y la canasta básica de los insumos, de los alimentos aumenta tanto y eso nos quita poder adquisitivo del salario? Porque en este momento estamos importando inflación a partir del mercado internacional de grano, la importamos. Entonces hay que encontrar algún mecanismo para desanclar esos dos precios, el precio internacional del precio local, ¿no es cierto? Claro. Ese es un tema central, y que es un debate que tiene que dar el campo nacional y popular en el marco de un debate que debe dar de cara a la sociedad. Debemos urbanizar el debate rural. No puede ser que el debate rural esté circunscripto a 5 o 6 grandes empresas exportadoras, a 4 o 5 tecnócratas sin ningún compromiso social y un puñado de latifundistas que son los dueños de la tierra. Cuando de ahí el 95% del alimento sale de la tierra, el aire sale de ahí, el agua que tomamos corre o brota por la tierra. Es un debate que hay que urbanizarlo, que debe participar todo el mundo y que hay que darlo. Yo creo que hay que dar ese debate explicándole a la gente, mire, acá tenemos que encontrar algún mecanismo permanente. No puede ser que cada vez que tomamos una medida regulatoria para tratar de preservar el poder adquisitivo del salario, tengamos conflictos de esta naturaleza. Que por otra parte, el gobierno no prohibió vender maíz. El gobierno cerró las exportaciones por 60 días, solamente por 60 días. El maíz en el mercado interno está muy demandado, muy demandado, incluso con precio de contado, incluso con sobreprecio. Está claro, ¿por qué? Porque los polleros demandan maíz, los piloteros demandan maíz, los criadores de cerdo demandan maíz, los que crían huevos demandan maíz, y no hay maíz en el mercado, quedan apenas 4 millones de toneladas. O sea que eso que dicen que ¿cuánto perdimos? ¿Viste los cálculos que hacen las compañías transnacionales y los periodistas amigos de ellos? Dice, se pierden tanto de exportaciones. ¿Cómo se pierden? ¿A dónde se pierden? El maíz no se evapora, está ahí, se vende en el mercado interno, no se pierde nada. ¿Entiende? ¿Qué va a perder? Lo único que pierden es negocios, son Cargill, Dreyfus, Bunge, que operan sobre los otros segmentos del negocio para que salgan ellos a poner la cara y a pelear, ¿me entendés? Pero la verdad es que acá nadie pierde nada. Lo único que pierde el negocio de vender son las compañías exportadoras de grano, porque si vos sos productor y tenés grano en tu chacra y lo querés vender, salís mañana y lo vendés y te lo sacan de la mano y te lo repagan re bien. Esto que decís es muy interesante y yo voy a tomarme un segundo para resaltarlo. Quienes pierden con esta medida son las exportadoras, que no pueden comprar el grano acá adentro y venderlo afuera con la ganancia que se hacen a propósito de eso,
pero los propios productores pueden sí venderlo al mercado interno y mantener su precio de venta. O sea, el productor se lo venda a Cargill o se lo venda al comprador, al productor de pollos en Argentina, va a seguir cobrando el precio que cobraría de todas maneras. Exactamente. O sea que la amenaza de la mesa de enlace de hacerle un paro, en realidad es inexplicable. Solamente se explica por la falta de debate agrario que hay en la República Argentina y que nadie discute estas cuestiones, que nadie las pone arriba de la mesa, que digan, señores, ¿qué paro van a hacer? ¿A qué? A ver, tenés todo el maíz que tengan todo lo de la mesa de enlace, si mal lo sacan mañana a la venta, se lo compran todo. Eso también sería bueno que algún día hagamos un debate para que el Estado argentino como tal, reconstituya una dirección de estadística y censo en el marco del Ministerio de Agricultura y se maneje con datos provistos por el propio Estado y no por las bolsas de comercio de Rosario, de Buenos Aires o el Departamento de Estado, ¿no? Es un detalle que no costaría mucho hacerlo, y armar una buena división de estadística como tuvo desde el año 1872, que la fundó Emilio Lait, que era un viejo conservador liberal, que fue durante varios años el responsable de ese área en el Ministerio de Agricultura, y proveer de datos fidedignos al Estado, cuánto se siembra, qué productores son los que siembran, todo detalles que se mantienen increíblemente ocultos, ¿no? Y no es casualidad eso, eso es una estrategia muy bien pergeñada de la invisibilización de los datos del sector agropecuario, fundamentalmente sobre los dueños de la tierra y quienes la siembran. Eso hoy es la rama agropecuaria de Cambiemos. Eso no es más gremialismo agrario, eso no están preocupados por mejorar la calidad de vida del productor agropecuario, de ver de qué manera ayudamos al más débil. No están esas preocupaciones ahí, no son esas las ideas que motorizan a ese grupo. Lo único que motoriza a ese grupo es tratar de destruir al gobierno de Alberto y de Cristina. Es lo único que lo mueve, son la pata agraria de Cambiemos, son la fuerza de choque y actúa en función de los intereses políticos partidarios de Cambiemos. Entonces hay que tener en cuenta de que es muy difícil negociar con ellos, porque te van a pedir la luna y le traes la luna y después te piden el sol, y le arrimaste el sol y te piden Júpiter, ¿me entendés? No, entonces hay que cambiar la estrategia de negociación con el sector agropecuario, hay que ir a negociar con las organizaciones campesinas, con la Federación Agraria Disidente, con los productores que quieren hacer cosas en serio, con las cooperativas independientes, que hay muchas, y hay que armar un nuevo sujeto agrario, y hay que dar, junto con ese sujeto agrario, hay que dar un debate en el marco de la sociedad, en la sociedad urbana. Hay que urbanizar el debate rural, hay que ir a discutir de cara a la sociedad cómo se construye el precio de los alimentos, cuáles son los dueños de la tierra, cuáles son las empresas monopólicas que te manejan el aceite y que te lo ponen en la estratosfera. Todos esos detalles hay que ir a discutir de cara a la sociedad y generar un consenso urbano que nos permita aplicar otra política agropecuaria que indica necesariamente que debemos cambiar la forma de producir alimentos. Por lo menos de esa manera lo veo yo, Sí, claro. Te hago una pregunta, porque hay algo del orden de lo simbólico, si querés, que vincula a estas organizaciones con el campo, entre comillas, y a ese campo con la idea de federalismo, ¿no? Y cuando uno ve cómo se deciden las cosas, cómo se maneja el poder, me parece que hay bastante poco de federalismo en esa organización, en esta mesa de enlace, que ya no es la mesa de enlace, sino que es otra cosa. Estos actores, ¿cuánto tienen de federal? ¿Cuánta trascendencia tienen efectivamente en todo el país, en todo el territorio, en todo el espacio de la producción rural? ¿Cuál es su presencia y su incidencia real, más allá de lo que ocurre con la representatividad de las organizaciones o con la figura que aparece en los medios? La mayoría de ellos no vive donde tiene el campo, eso está absolutamente claro. Ellos tienen campo pueden tener campo en Máximo Paz y viven en Buenos Aires o en Rosario, eso es lo habitual hoy. El chacarero que vive en el lugar o vive en la chacra es hoy muy minoritario, y quedó como parte del folclore, como el gaucho de Martín Fierro, ¿me entendés? Ese ya casi no existe más, porque el pequeño productor de la pampa húmeda, el chacarero tradicional, todos los años hay menos. Estamos al borde de perder
los productores agropecuarios en la República Argentina. Todos los años y menos por un fenómeno que también es muy poco estudiado y debatido, que es el rentismo rural, la gente que renta para sembrar soja a los grandes productores, y entonces lo que antes había 300 productores por pueblo, ahora hay 30 y en la próxima década va a haber 2 o 3, porque con eso alcanza y sobra, porque el productor agropecuario, el chacarero, no es más necesario desde el punto de vista productivo. Se puede sembrar toda la pampa húmeda, los 33 millones de hectáreas que sembramos de los 5 principales cultivos, sin un solo chacarero, porque el 80% de la tierra se trabaja con contratista rural, pools de siembra, y que no necesitan para nada, ni vivir en el lugar donde siembran, pasan, y los chacareros son necesarios desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, porque viven en los pueblos, desde el punto de vista del arraigo, qué sé yo, pero desde el punto de vista productivo, el capitalismo lo ha reemplazado absolutamente, no son más necesarios. Que haya productores agropecuarios en la República Argentina es una decisión política, porque afecta a la gobernabilidad y afecta a la democracia. La integración vertical de las empresas, que es el nuevo modelo agropecuario que se está imponiendo subrepticiamente en la República Argentina, es el fin de la democracia y de los gobiernos populares, porque tienen la llave de la producción de alimentos, son los tipos, porque son los dueños desde la tierra hasta la góndola, como pasa, qué sé yo, con los cerdos, con todo. Ese sistema de integrado verticalmente, terminan concentrándote 2 o 3 empresas, son los que te fabrican los golpes de mercado, son los que cuando vos das un aumento de salario, en vez de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, terminan, vía inflación, se los terminan succionando los balances de Coto, Carrefour o de esas grandes empresas, ¿me entendés? Eso es un verdadero peligro para la gobernabilidad. La clase política argentina debería entender eso, debería desalentar. Estados Unidos tiene leyes especiales que desalientan la integración vertical de las empresas. Bueno, Estados Unidos podés tener un frigorífico, y podés tener un feedlot, pero vos no podés matar animales de tu propio frigorífico, de tu propio feedlot para abastecer tu frigorífico. Hay que defender los mercados de referencia, como el de Liniers o el de Rosario, que lo tienen contra los palos para cerrar. Cuando se cierran esos mercados de referencia, porque yo te digo a vos, el precio de la soja y tener un mercado de referencia, el precio del trigo tener un mercado de referencia, el precio de la hacienda tener el mercado de decir Liniers tanto, pero yo te digo, ¿y cuánto vale el cerdo en la Argentina? Y nadie sabe. ¿Y dónde se fija el precio? ¿Dónde choca la oferta y la demanda? No sé, te lo fijan Paladini, 4 o 5 más, Blaquieri, 4 o 5 más, te lo fijan entre 4 paredes. Y se terminó el negocio para el productor independiente, para el que genera arraigo, para el que genera trabajo. Y con la oveja pasó lo mismo, había un mercado en Avellaneda, de hace muchos años, y desapareció, junto con eso desapareció la oveja, que es un animal muy rentable, muy noble, muy demandado, y sin embargo desapareció. ¿Por qué? Porque lo concentran, y porque menos transparencia tienen los mercados, más subrepticios son, mejor para las grandes empresas. Mirá lo de Coto. Sí. Coto es inexplicable que a Coto le sigan dejando abrir un frigorífico exportador en Rosario como el que abrió, y que a su vez tenga la góndola, y que a su vez tenga el feedlot. Es inexplicable que le den el monopolio de esa manera. Después termina dependiendo de Coto. Cuando a él se le ocurre, te pega un golpecito de inflación, te lleva el asado a 1000 mangos, y vos tenés un quilombo político de la puta madre, producto de las decisiones que no supiste parar a tiempo.